Ahora nos vamos a meter en otro mundo, que es el de la justicia, y voy a invitar a Inés Weinberg de Roca. Inés es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Es alguien que tiene una vasta trayectoria, es alguien que, ustedes saben, cuando hablamos de nuestro país, de poderes, de distintas realidades y demás, hablamos también de esta cuestión que es la división de poderes, la división como una realidad y la división también como una perspectiva de lo que viene. Y en un rato también saben cómo vamos a cerrar este encuentro, el 40º encuentro del IAEF. Así que la invito a subir a Inés, por favor, que suba aquí al escenario, Inés Weinberg de Roca, así arrancamos con nuestra charla. Mientras les cuento algunas cuestiones de notas, cuando esté, por favor, que suba conmigo, algunas cuestiones que he tomado nota durante el día de hoy. De Expert nos quedamos un poco con esto de los encajes, ¿no? Con la idea de cuidado con los depósitos en dólares, alerta con eso, que es una misión. Nadie quiere ser remes, hay mucha información hoy de los distintos estadios y espacios políticos de lo que está pasando a esta altura de los acontecimientos, y no solo la rosca política de si iba a ser Massa candidato a presidente o no iba a hacerlo, y también si tenía que ver esto con una decisión política. La trastienda, les cuento mientras viene Inés, que me dijeron que ya estaba para subir. La trastienda está vinculada con un ministro de Economía que le dijo a la presidenta, vicepresidenta y al presidente, que dice no ser presidente para la vicepresidenta en este entramado que solo la Argentina tenemos, le dijo, ¿sabes qué? Si no te gusta lo que yo hago, me voy con todo el equipo, y ahí se empezó a cocinar esta trastienda que terminó con lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Con candidatos consolidados de Unión por la Patria, en este caso hablamos de Sergio Massa, candidato consolidado por parte de La Libertad Avanza, que en este caso es Javier Milei, y candidatos que empiezan a aparecer en los distintos sets de televisión con contradicciones, como lo que están viendo hoy por hoy en el caso de Horacio Rodríguez Larreta y también Patricia Bullrich. Ahora sí, Inés, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, te presentaba Inés como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esto arrancó muy temprano con el análisis político, con las perspectivas y demás, y queríamos tomar un capítulo de unos minutos para hablar de la justicia. Arranco por esto, ¿no? Estamos viendo desde la política que le tiran directamente a la justicia todo el tiempo. ¿Qué se siente del otro lado? A la justicia se la está usando bastante. O sea, en los 40 años de democracia, creo que para entender el presente tenemos que ir un poquito atrás. Y Alfonsín se ocupó de institucionalizar el país y en ese momento también de crear confianza en la justicia con una Corte Suprema muy respetada, el juicio a las juntas que rememoramos ahora con el film, y las organizaciones de derechos humanos que se ocuparon de recuperar hijos y nietos de desaparecidos. Pero durante el gobierno de Alfonsín, él no pudo, con todos los problemas todavía de los conflictos con los militares, ocuparse de lo económico. Y a partir de ahí, ningún gobierno se ocupó que yo tenga memoria, de lo estructural de la Argentina, sino de lo coyuntural. Y lo coyuntural nunca era suficiente para dar satisfacción a la ciudadanía. Y creo que es en el 2002 el momento en que se transforma la justicia en receptuar lo que la política no puede o no quiere resolver. Yo recuerdo en el 2002 los 352.000 causas de amparos por el corralito que hubo en ese momento por la prohibición de sacar dólares de las cuentas. Y esto fue como un comienzo. A partir de ahí, digamos, los tribunales que yo conocía antes nunca volvieron a hacer lo de antes, sino que si yo les contaría el día a día, los juicios que tenemos, o sea, no tiene nada que ver con lo que uno imagina o que ve en las series de televisión de la justicia, sino que tenemos, aparte de lo que se conoce por los diarios, que dio la cifra Silvia Stang en La Nación el 22 de este mes, 253.000 causas del ANSES,
por reajustes de las jubilaciones. Después tenemos, por ejemplo, un habeas corpus correctivo por los 1.200 detenidos en las cárceles en las comisarías de la ciudad, que no son receptuadas por el Servicio Penitenciario Nacional, a pesar de que hay un convenio entre ciudad y nación, y así podemos seguir indefinidamente. Y hablando de esa indefinición y de este contexto, cuando vos decís siempre la justicia es símbolo de imparcialidad, ¿no? Y un poco tu trayectoria, digo, miraba abogada de la UBA, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, fuiste jueza durante un tiempo muy grande y aparte llegar a la presidencia de este Tribunal Superior de Justicia, que es como lo máximo a lo que uno puede aspirar a veces en términos profesionales cuando estudia tu carrera. Digo, cumplir ese rol donde se intenta devaluar todo el tiempo el rol de la justicia, ¿cómo es? La justicia en el momento está como compitiendo con la política, porque la política lo que no quiere o no puede resolver se lo pasa a los jueces. Y después, si no le gusta la resolución de los jueces, empieza con el lobby contra la justicia. Y bueno, y los jueces no estamos para resolver los temas de la política, no deberíamos tenernos. Le cuento una anécdota. Cuando estaba en la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad, citamos en ese momento a los ministros de Justicia y Desarrollo Social de la ciudad porque teníamos, y todavía tenemos, muchísimas causas habitacionales. Y preguntamos por qué han convertido ustedes a los tribunales de la ciudad en la mesa de entradas del Ministerio de Desarrollo Social. Y la respuesta fue, por suerte están ustedes para poner un poco de orden. Y llega la justicia, pues la Corte Suprema tuvo que resolver en pandemia o pospandemia si se volvían las clases en la ciudad. O sea, no son temas que debería resolver la justicia. Y en otros países esto no llega a la justicia. Recuerdo como contraposición un caso en Berlín. El gobierno de Berlín, porque los gobiernos en general tratan de responder a las inquietudes de la población para ser elegidos o reelegidos, y eso es normal. Berlín es una ciudad que tiene muchos más inquilinos que propietarios, entonces estableció un tope de aumento en la ley de alquileres, pero al mismo tiempo dijo que podría ser que el Tribunal Constitucional lo declarara inválido. Y previno a los inquilinos no gastar ese dinero y no ahorrarlo por si la justicia resolvía de manera distinta, que fue lo que de hecho ocurrió. Pero digamos, hay una noción de división de poderes y lo que compete a cada uno. Y esto se ha perdido en el momento en la Argentina. ¿Cómo se puede cumplir ese rol, que es en definitiva el rol constitucional, sin injerencia de otros de los poderes? Yo creo que hay que volver al rol de cada uno de los poderes. El Ejecutivo se tiene que ocupar de lo que es el Ejecutivo, el Congreso tiene que sesionar y ocuparse de lo que es la legislación y llegar a la justicia, lo que son conflictos reales, pero no lo que son soluciones a los temas políticos. ¿Y de qué depende que eso suceda? Yo creo que depende de que tomemos conciencia de que así no podemos seguir. Pero, y empezando por las escuelas, empezar de nuevo a educar en la división de poderes y lo que se puede esperar de cada uno de los poderes, no venir pero bueno, implica volver a los orígenes de la Constitución e implementarla. ¿Cómo? Va a ser una tarea para el próximo gobierno y espero que lo logre. Carlos Pani se le preguntó cómo seguir en una conferencia que dio hace pocos días en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y él dijo que tenemos que buscar ayuda en lo internacional, dando como ejemplo que la Unión Europea ayudó a muchos países más pobres como a insertarse en el mundo, y que para nosotros sería posible buscar ayuda en la OCDE, por ejemplo. La Argentina ha sido invitada a ingresar a la OCDE junto con Brasil, Perú, Croacia, Bulgaria y Rumania,
pero claro, es el único país que todavía no ha comenzado el proceso, porque para eso precisamos una democracia de libre mercado, que es lo que se estuvo discutiendo recién y que no tenemos. ¿Cuánto afecta a la reputación del Poder Judicial el hecho que alguien que está condenado diga que es culpa de un fiscal o que se trate de utilizar todo el tiempo ideológicamente a la justicia? Yo creo que en estos momentos se está utilizando todas las instituciones ideológicamente, que hemos tenido mucho relato, y todo el relato a través de la comunicación moderna es aumentado y amplificado. Y sí, la justicia no es perfecta, pero también se ha autodepurado. En las páginas del Consejo de la Magistratura de la Nación figura que en 17 años, del 2000 al 2017, fueron destituidos 23 jueces, lo cual se puede ver de dos maneras. Qué bueno que haya depuración o qué barbaridad que se hayan nombrado 23 personas que no eran aptas para el cargo, pero esto también es responsabilidad de la política que los propone. Hablando de política, hay una iniciativa o varias iniciativas que hablan de reforma judicial. Y cada vez que se habla de una reforma judicial, ¿cuánto hay que preocuparse? Cuando en la Argentina se habla de reforma, en realidad, en mi experiencia, lo que se dice, el metamensaje es crear más cargos, crear capas geológicas. Entonces, cada vez que se habla de una reforma, es más de lo mismo o más gente para cumplir la misma función. Pero lo que hay que hacer es mejorar la calidad, no la cantidad. ¿Y la calidad de qué depende? Yo creo que del compromiso, y el compromiso lo tenemos que asumir todos los ciudadanos, cada uno en el pequeño pedazo en que les toca actuar. Hablábamos recién de casos en los cuales la justicia no debería involucrarse y que la política la lleva a involucrarse. Pero ¿cuáles son esos casos que sí deberían ser el foco? Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Los casos de inconstitucionalidad, pero también por la falta, digamos, hay una reforma que sí está pendiente, que es la del traspaso de las competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Y esto descomprimiría mucho a la Corte Suprema. La Corte Suprema, al Tribunal Superior, ya le ha derivado los conflictos de competencia entre tribunales nacionales y locales, pero todavía entiende como una suerte de tercera instancia en todas las apelaciones de las cámaras nacionales, cuando lo lógico sería que, igual que en todas las provincias, que de eso entendiera el Tribunal Superior. Esto descomprimiría en miles de causas a la Corte Suprema, que se podría dedicar a lo que es institucionalmente relevante. Hoy estamos cruzando la confianza desde la mañana hasta la tarde. En la mañana, en parte con política, con posibles funcionarios, con la realidad de las distintas encuestas. Después nos hemos metido hace un rato, y lo ha visto, con la perspectiva política / empresaria, desde la microeconomía. Y desde la justicia, ¿cómo restablecemos esta confianza para que la Argentina tenga el lugar que merece? Yo creo que con dejar tranquilos a los jueces que hagan su trabajo es más que suficiente. ¿Y no los dejan tranquilos? Y al tirarnos miles de causas que tenemos que resolver, o sea, los jueces, cuando una vez que entra una causa hay que resolverla, aunque sepamos que no nos corresponde en principio tener que resolverla porque es de otro ámbito. Entonces, bueno, eso crea cuellos de botella y además no es la justicia la que puede dar satisfacción a lo cotidiano, eso tiene que venir de la política, o sea, cómo llegar a fin de mes no puede ser el juez que determine cuánto dinero debe el gobierno darle a una familia. Usted sabe que en esta época vivimos en lo que en la jerga de la comunicación llamamos el sesgo de confirmación, que es que la gente quiere ver o leer lo que piensa y no escuchar a otros que piensan distintos. En el caso de los fallos judiciales, ¿está pasando también? Digo, ¿se agravó el tema que desde que tienen de un lado y del otro el mostrador cuestionamientos, cuando el fallo debería ser justo, como lo dice la propia ley? Un juez está contento cuando las dos partes están disconformes. Pero... Como el buen periodismo, dicen. Bueno,
Yo creo que en general no hay demasiada insatisfacción, salvo en las causas de gran impacto político, cuando las partes son personas con poder. Y ahí la pregunta que uno debería hacerse, volviendo a la colonia, a los juicios de residencia, que había que dejar pasar un tiempo entre el que se dejara de ser virrey y poder juzgarlo, si puede la justicia juzgar, en el caso de los políticos, poco tiempo después. Yo recuerdo hace muchos años, en la época que yo estaba en los tribunales penales internacionales, me invitaron a un workshop en Hawái, un workshop con los jueces de Indonesia para juzgar crímenes de guerra cometidos en Indonesia. Y me acuerdo que el presidente de la Corte Especial que se había creado dijo, muy interesante todo, dentro de 20 años vamos a poder aplicar esto que ustedes nos están diciendo. Pero... La última tiene que ver con este contexto que estamos también hablando. ¿Cómo fue su vocación? ¿Cuándo supo que su misión en la vida tenía que ver con la justicia? Yo siempre supe que quería ser juez desde la adolescencia. Lo que me costó fue llegar porque como hija de inmigrantes no era algo fácil, pero siempre fue la meta. Y esa meta hoy que tiene el camino recorrido y que ha llegado definitivamente, ¿qué le genera? Yo estoy muy agradecida a poder trabajar en lo que es mi vocación. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Ustedes saben que tiene un perfil muy bajo, ¿eh? La doctora no es alguien que esté habitualmente, con lo cual es un lujo haberla tenido aquí y tener la otra perspectiva, la perspectiva de la justicia.